Alabamos el nombre maravilloso de nuestro Dios, porque el Señor nos permite ser iglesia, que podemos gozarnos en ese Dios que nos da la vida, que nos da la salvación, que sin Él nosotros nada podemos hacer. La semana pasada concluíamos viendo los versículos 22 al 24. Y en ese párrafo de las Escrituras, con el cual concluíamos, nos referíamos al juicio religioso por el cual estaba pasando nuestro Señor Jesucristo a cargo de Anás y Caifás. La semana pasada definíamos y dábamos a conocer un poquito de quién era Anás, quién era Caifás, quién era el sumo sacerdote en el tiempo que Jesús fue apresado. La historia concluía en los versículos 24 cuando Jesucristo en el verso 24 le dice a este alguacil que le dio la bofetada: ¿por qué me golpeas? ¿Acaso he dicho mentira o he faltado en algo de lo que yo he dicho? Y Anás, quien era responsable de este interrogatorio, ya que Caifás había enviado a Jesús a él, que era Anás, suegro de Caifás, Anás no tiene respuesta ni justifica o justificación alguna por la cual este alguacil había golpeado a Jesús. Y como un cobarde, como una persona que no parecía tener conocimiento de Dios, aún habiendo sido o habiendo ejecutado el trabajo de sacerdotal, este Anás decide enviar a Jesús atado como un vil criminal y le manda nuevamente donde Caifás. Caifás, en los versículos que continúan, Caifás se encarga con el Sanedrín de buscar la manera de cómo ellos hacer ver a Jesús culpable, de ver a Jesús que no tenía escapatoria por el juicio que ellos de manera ilegal estaban ejecutando sobre nuestro Señor. Si leemos las Escrituras, si hemos seguido la secuencia de todo lo que ha venido contándonos Juan, desde el capítulo 17, iniciando en el capítulo 18, cuando luego de Jesús terminar este tiempo de oración al Padre, luego de Jesús trasladarse, cruzar por el torrente de Cedrón y llegar al huerto, donde terminando de orar se aparece Judas con una trulla a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que estaba tarde de la noche, todo fue ilegal. Mientras la ciudad dormía, Anás, Caifás y sus secuaces y los alguaciles del templo maltrataban a nuestro Maestro, a nuestro Salvador Jesucristo. Anás y Caifás se dan cuenta que todo lo que ellos están haciendo no tiene justificación. Único argumento que tomaron en cuenta para decir que Jesús era alguien que merecía la muerte era porque Jesús, como dijo uno de ellos, él dijo que destruiría el templo y en 3 días volvería a restaurarlo. Cuán cegados estaban ellos del conocimiento de Dios. Jesucristo, refiriéndose a su propio cuerpo, refiriéndose a lo que sería el proceso que él estaría pasando de 3 días y 3 noches en la tumba, y al tercer día se iba a levantar con poder de entre los muertos resucitados. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si hay una manera en la cual nosotros podemos definir el Evangelio, es que Cristo murió por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para la gloria de nuestro Padre Celestial. Luego de Anás y Caifás, de manera vil, con mentiras
y con estrategias guiadas por Satanás, porque no era de parte, ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, sí se estaba llevando a cabo, porque recuerden que hemos estado diciendo que todo era el plan de Dios. Ellos creían que ellos estaban cumpliendo sus caprichos, pero lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando con Jesús, desde el huerto hasta estos interrogatorios, era el plan de Dios que se estaba llevando a cabo. Un plan perfecto, un plan que Dios había determinado, que de la única manera que el hombre otra vez podía reconciliarse con él era a través del sacrificio de ese cordero inmolado llamado Jesucristo. Los versículos 28 al 40, quiero resumirlo rápidamente, porque luego de Anás y Caifás interrogar a Jesús y usar como pretexto de que Jesús quería destruir el templo, de que Jesús no era alguien digno de que la gente andara detrás de él, que era un impostor, como ellos trataban de presentarle al pueblo, Anás y Caifás y el Sanedrín deciden enviar a Jesús delante de Pilato. Aquí comienza el juicio político de Jesús desde los versos 28 hasta el verso 40. Este juicio, esta gente decide enviar a Jesús donde Pilato. Pilato, un político, un representante del Imperio Romano, quien tenía el poder sobre la nación en ese momento. Y dice que le llevaron al pretorio delante de Pilato. Pilato, cuando tiene a Jesús delante de él, le cuestiona con varios argumentos. Y entre todas las cosas que Pilato le pregunta a Jesús, una de ellas es: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús se queda fijo mirando. Tú eres quien dice que yo soy un rey. Y Pilato continúa tratando de sacar y de buscar cosas de Jesús, buscando que quizás en algún determinado momento Jesús le faltase, pero no lo logró. A resumida cuenta, nos narran estos versículos del 28 al 40 que Pilato reconoce que Jesús no es un criminal. Y como relata Juan en estos versos, no halló ninguna falta en él. Y estos religiosos eran tan hipócritas que cuando vemos el verso 28, mira lo que dice, mira la acción de el Sanedrín o de Caifás, el sumo sacerdote. Dice el verso 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Por qué digo que estos religiosos eran unos hipócritas? Porque ellos, con Caifás al frente, llevan a Jesús al pretorio y ellos deciden no entrar a ese lugar porque entendían que ese lugar no estaba digno para que el sacerdote pudiese pasar allí. Y ellos, para no contaminarse, dice Juan, decidieron no entrar para el otro día así poder comer la Pascua. ¿Cuántos se parecen a nosotros? Nos pasamos la semana entera pecando. ¿Qué digo la semana? El mes entero, faltando y ofendiendo la santidad de Dios. Y tengo quizás 15 días que no vengo a la iglesia. Y ese domingo que decido venir, me encuentro que tienen los elementos de la comunión delante de todos nosotros. Y yo digo, bueno, si no paso, van a decir que yo estoy en pecado. Si no paso a tomar el pan y el vino, se van a dar cuenta que yo me he estado portando mal como cristiano. Déjame yo pasar y tomarlo, que nadie sabe de mi vida. Que no se nos olvide que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que no hay un detalle de nosotros que se le escape a Él. Si te sientes mal, si sabes que tu vida no está conforme a lo que Dios ha establecido, no participes. No participes.
Porque el mismo apóstol Pablo dijo, algunos hasta duermen. Y cuando habla de dormir allí es, algunos ya están muertos por comer indignamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cuán ligera nosotros tomamos la vida cristiana, cuán ligeros somos, cuán irresponsables somos, al igual que estos religiosos, que estos que fueron y llevaron a Jesús delante de Pilato. Y dice que Pilato salió a ellos, verso 29, y les dijo, ¿qué acusación trae contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, nosotros no lo hubiéramos traído delante de ti. Es un juicio político. Ellos como religiosos no encontraron la manera de decir que Jesús era un malhechor. Pero ellos deciden, bueno, vamos a llevárselo a Pilato, pero cuando lleguemos donde Pilato, vamos a decir que este hombre es digno de muerte, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Y Pilato le pregunta a ellos, ¿qué acusación ustedes tienen? Y ellos sagazmente dicen, si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos traído. Y respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habíamos traído. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Porque estos religiosos, estos hipócritas, desde el principio que decidieron apresar a Jesús, no tenían en sus mentes darle escapatoria a nuestro Señor. Todo el tiempo sus pensamientos eran pensamientos de muerte hacia nuestro Señor Jesucristo. Pilato le dice a ellos, júzguenle ustedes porque él es judío. Y ellos le dicen, nosotros no estamos listos, o nuestras leyes no nos permiten dar muerte a un criminal, dar muerte a ningún ser humano. Y llevarle donde Pilato no era darle sentencia de muerte, ponerlo a disposición de los romanos, le pregunto yo, iglesia, no era ponerlo a disposición de la muerte. Un hombre santo, un hombre que lo que había hecho era predicar el evangelio, un hombre que lo que había hecho era alimentar a los hambrientos. Y ellos dicen que es un malhechor y te lo traemos a ti, Pilato, porque él es digno de muerte. Pilato entonces comienza a interrogar a Jesús y le dice que es la verdad. Si Pilato hubiese escuchado la palabra de Jesús de Juan 14:6, se hubiese dado cuenta que Jesús es esa verdad, el camino y la vida por el cual el hombre puede reconciliar su vida con Dios. La religiosidad nos ciega. La religiosidad, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces nos aleja. Porque la religiosidad sin Dios nos convierte en seres humanos implacables, personas crueles, personas que no tenemos sentimientos, personas que ponemos la religión por delante de todo y nos olvidamos que el Dios a quien aparentemente decimos que servimos es un Dios de amor, es un Dios que nos invita a mostrar amor al prójimo, es un Dios que nos manda a marcar la diferencia en medio de un mundo dañado y torcido. Pilato, como todo gobernador, como todo impío que era, al ver que esta gente ya estaba decidido a que Jesús no saliera libre de allí, Pilato decide poner la opción y les recuerda a ellos, cada año libertamos a uno de los que están presos. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Porque Pilato se dio cuenta que Jesús no era un malhechor. Lo que debieron de ver los religiosos que le llevaron donde Pilato, lo ve un impío, lo ve uno que no tenía conocimiento de Dios, un pagano, y este se da cuenta que Jesús no era digno de muerte. Pero tenía la opresión, tenía el ataque de estos religiosos, de estos que representaban la nación a nivel de religiosidad. Y Pilato decide lavarse las manos, quitarse la culpa y le pone la opción de escoger entre Jesús y Barrabás. Y como Satanás estaba metido en medio de todo esto, la multitud exclama, no queremos a este Jesús, suéltanos a Barrabás. El mundo que Jesús sanó, el mundo que Jesús alimentó, la gente que Jesús mostró su amor, esta gente, a la hora
de tomar una buena decisión, deciden seguir lo malo. Y ese es el comportamiento del mundo en el que nosotros vivimos. El hombre cae en calamidad, el hombre se ve en desgracia y en medio de su desgracia invoca el nombre de Dios porque cree que su mundo se está destruyendo y ellos necesitan la ayuda de Dios. Y cuando Dios viene y le mete su mano, el hombre vuelve otra vez al pecado porque ya se siente sin el yugo que tenía, ya se siente liberado y dice, ¿para qué yo voy a servir a Dios? Ya Dios me sanó, ya Dios quitó tal pandemia, yo voy a volver a la vida que tenía, voy a desenfrenarme, voy a volver a hacer lo malo que siempre he hecho. Y Dios va jugando y nos olvidamos de Dios. El mundo ha demostrado a través de los tiempos que el camino de Dios es verdad, es bonito, pero yo no quiero ese camino, porque mis deleites, mis placeres son más importantes que vivir una vida que alabe y glorifique el nombre de Dios. ¿Qué papel jugamos tú y yo en medio de un mundo que está en crisis? En medio de un mundo que está en pecado, en medio de un mundo que le da todos los días la espalda a Dios. Un mundo que demuestra desprecio hacia nuestro Dios, porque el hombre solo se acuerda de Dios cuando está en calamidad, cuando tiene la soga al cuello, cuando quiere que los evangélicos oren por ellos. Pero cuando están en abundancia, cuando todo resulta bien, el hombre le da la espalda a Dios. El impío le da la espalda a Dios. Y lo triste de todo esto, que no solamente los impíos, tristemente aquellos que profesamos la fe, cuando nuestra vida todo florece, cuando nos está yendo bien, cuando creemos que ya tenemos el mundo atado por las manos, nosotros decimos, ¿para qué necesito ir a la iglesia todos los días? ¿Para qué necesito orar? ¿Para qué necesito leer la Biblia? Ya yo tengo mi mundo hecho. Tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo familia. Estoy bien. Estoy en prosperidad. Y Dios nos está mirando como Él mira a los altivos. Ajá, ¿tú estás bien? ¿Tú entiendes que no me necesitas? Y entonces Dios comienza a jalar la soga. Y lo primero que se va al trabajo. Él idolatra a este muchacho más que a mí. Para él su mundo es este niño o esta niña. Déjame llevarme. Entonces ahí comenzamos a recordarnos de todo lo que Dios, que todo lo que tenemos fue Dios que nos lo dio y que Él lo quita cuando Él quiere quitarlo. Que nadie le roba la gloria a Dios. Y entonces ahí nos acordamos que Dios es real. Y comenzamos a decir, oh Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por X o tal situación? Y Dios entonces lo pone en el espejo de nuestra vida. ¿Por qué te está pasando esto aquí? ¿Dónde estabas tú cuando yo te decía, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre? ¿Dónde estabas tú cuando yo te decía, escudriña mi palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí? Ora sin cesar. Y tú viviendo en tu deleite, en tus placeres, porque ya tiene la vida hecha. La historia de Pedro, la negación de Pedro no vino de la noche a la mañana. El tema que tenemos en esta mañana tiene que ver con esto de la negación de Pedro. El verso clave de esta historia es el verso 18 de Juan, capítulo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío aquella noche y se calentaba. Y ustedes saben quién se calentaba también con ellos en pie de esa fogata. Allí estaba Pedro. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mi vida, en vez de ir bien,
va de mal en peor. Y yo quiero llamar la atención de cada uno de nosotros como creyentes, de cuidado, iglesia de Cristo, si en vez de estar en las cosas que agradan a Dios, tú y yo nos estamos alentando con los impíos, estamos haciendo fogatas, celebrándole los chistes a gente que no ama a Dios, que no valoran la vida cristiana, que para ellos el evangelio es un chiste, que no tienen vida comprometida con Dios. Y tú y yo que hemos sido llamados a ser luz y sal en la tierra, en vez de testificar de Cristo, nos parecemos quizás peor que cualquiera de esos impíos a los cuales le estamos celebrando los chistes. Ya no te valoran, no te respetan como hijo de Dios. Dicen la mala palabra delante de ti como si no hubiese un cristiano allí. En tu trabajo no te valoran como cristiano porque no das testimonio de tu fe. Eres quizá más cruel que un impío, que una persona que no ha conocido el amor de Dios, que cuando tiene que mostrar amor, que cuando tiene que mostrar tolerancia, que cuando tiene que ser benigno, que cuando tiene que ser amable, el evangélico se porta contrariamente al fruto del Espíritu que se supone que está en nuestros corazones. Y nos volvemos déspotas, nos volvemos crueles, nos olvidamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No sabemos perdonar, no sabemos pasar por alto las ofensas, no sabemos dar una segunda oportunidad, no conocemos el perdón. El hombre del cual vamos a estar hablando hoy es uno de los discípulos de Cristo, uno del círculo íntimo de Jesús, uno de los que había dicho: Señor, por ti yo estoy dispuesto a dar mi vida si es posible, pero nunca, lejos esté de mí, negarte o faltar a tu santidad. ¿Qué puede llevar a un cristiano a defraudar el nombre de su Señor, de su Salvador Jesucristo? ¿Qué puede llevarlo a nosotros a cometer errores que cuando venimos a levantar la cabeza no nos imaginamos el daño que le hemos hecho tanto a nosotros mismos como a los demás? Para poder entender por qué Pedro le niega al Señor, nosotros tenemos que conocer un poquito de su historia. Esto nos lleva o me lleva a hacerme las siguientes preguntas. Y la primera pregunta que traigo para todos ustedes en esta mañana es: ¿quién era Pedro? Y cómo Pedro entra en escena en este relato que Juan nos está contando el día que Jesús fue apresado. ¿Qué papel ocupaba Pedro? ¿Por qué tiene tanta importancia que Juan tiene que dedicar varios versículos? Tiene que mencionar el nombre de Pedro en varias ocasiones, como teniendo un protagonismo el día en que Jesús fue apresado. Conozcamos un poquito de quién era Pedro. Pedro, su oficio era la pesca, su acercamiento con Jesús se da a través de su hermano Andrés. Jesús le da un nuevo nombre a este hombre que se llamaba Simón. Y Jesús, cuando se encuentra con él, le dice: te voy a llamar Cefas, que en arameo es lo que significa Simón, Cefas, y en griego, Pedro. Y Jesús le dice: tú eres una roca. Le reconoce por su nombre griego, Pedro, que es roca. Fue uno de los discípulos de Jesús. Desde su llamado demostró ser una persona intrépida y de temperamento sanguíneo. No era un creyente pasivo,
Era un creyente que encendía rápido. Era de temperamento sanguíneo. También este Pedro o este Simón que relata la Biblia era considerado uno de los amigos cercanos de Jesús, al igual que su compañero de pesca llamado Jacobo y Juan. Había un círculo íntimo, según los historiadores, según lo que relata la historia bíblica, y decían que en este círculo de los 12 Jesús tenía 3, a los cuales le tomaba para todo, que eran los cercanos a él, que siempre estaban ahí sacando la cara por Jesús, no importando el riesgo que tuviesen que pasar. Y estos 3 leemos en el relato bíblico, cada vez que leemos el Evangelio, que Jesús se iba a orar, agarraba a quienes, Pedro, Jacobo y Juan. Si Jesús iba a hacer una tarea importante, si iba a encomendarle algo a los discípulos, usted puede buscar en el relato bíblico que van a aparecer 3 personajes a quienes Jesús le iba a dar esa tarea. Cuando vemos en el libro de Juan, capítulo 1, quiero que vayamos allá, versículos 40 y 42, para respaldar esta breve biografía que te estoy dando de Pedro, porque hay mucho más que pudiésemos hablar de él, pero no estamos hablando de su biografía, no estamos hablando de todas las cosas que Pedro hizo, sino que hoy nos corresponde hablar de por qué Pedro negó al Señor. Juan 1, 40 y versículo 42, allí habla de cómo Simón llega al conocimiento de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, oigan lo que le dice Andrés a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y no solamente le dice a su hermano, hemos encontrado la respuesta de Dios a la nación de Israel, sino que no se quedó conforme con eso Andrés, sino que fue y agarró a su hermano Simón y lo llevó delante de Jesús. Dice Juan, y le trajo a Jesús. Mira lo lindo de mi maestro, porque así como él miró a Pedro, un día te miró a ti y a mí, en la condición de pecado en la que nos encontrábamos, cuando no valíamos nada en este mundo. Jesucristo puso su mirada en ti y en mí y dijo, ese corazón dañado, ese corazón destruido por el diablo, yo lo voy a arreglar y voy a hacer una nueva criatura con él. Y mira qué hace Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Jesús nunca lo había visto humanamente hablando, pero cuando Andrés se lo lleva, Jesús le da y le pone al descubierto su vida. Y esto sorprende a este hombre llamado Simón. Y mira que dice, tú serás llamado Cefas. Este fue el nombre que Jesús le puso. Y ya le he dicho que Cefas o Simón en griego, en arameo, es el nombre de Simón, Cefas. Y Pedro, en griego, que significa roca. Y Jesucristo le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y qué más? Dice Lucas, en su capítulo 5, versículo 8 al 11, hablando de este encuentro y de este llamado que Jesús hace a Simón. Oiga lo que, cómo lo relata Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí nos relata Juan, nos relata Lucas, cómo fue el encuentro de este hombre con el Señor Jesucristo.
cómo Jesucristo apareció en su vida, cómo Jesucristo le da la salvación. Y cuando le llama, le dice, ya tú no seguirás ejerciendo la pesca, ahora te convertirás en pescador de hombres. Lo mismo que Jesús hizo con Pedro el día que le salvó, para que predicara el evangelio de Cristo a otros que no le conocían, fue lo mismo que el Señor hizo contigo y conmigo, para que no nos guardemos esta fe, sino que la compartamos con los demás. Me llama la atención lo que hace Andrés. Andrés entiende que él encontró lo bueno, que él encontró la salvación. Y él dijo, como yo he encontrado lo que mi vida necesitaba, yo lo voy a compartir con mi familia. ¡Qué diferente es Andrés a los cristianos de este tiempo! Nosotros, el Señor, por su misericordia, nos salva. Y en vez de nosotros seguir predicando el Evangelio, nosotros nos quedamos callados. Nos da vergüenza que nuestros familiares se den cuenta que Jesucristo está en nuestro corazón. Y si nos da vergüenza que nuestra familia se entere, cuanto más la muchachita del barrio, el compañero de trabajo, la compañera de trabajo. Porque si me avergüenzo del Señor en mi familia, también lo haré en la calle, también lo haré en mi trabajo, también lo haré en todo lugar donde yo me encuentre. Y el Evangelio, cuando entra al corazón del hombre, cuando una persona se convierte en evangélico, no se avergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es mera casualidad la participación de Pedro en esta historia. Juan resalta su participación en esta historia. Pedro, a lo largo del ministerio de Jesús, este hombre llamado Simón, que luego Jesús le llama Pedro o Cefas, a lo largo del ministerio de Jesús demostró que amaba al Maestro. Cuando Jesús le salvó, él fue un hombre leal, fue fiel, fue un fiel discípulo de Cristo, que estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para agradar a su Maestro. Aunque era alguien volátil o de mecha corta, como le llamo yo, eso lo llevó a cometer varios errores. Pero este hombre era un hombre fiel, era un hombre que daba o le arrancaba la cabeza a cualquiera por su Señor Jesucristo. Pero entre todos los discípulos, con todas la deficiencia humana que pudiese tener, aunque era un hombre volátil o de mecha corta, siempre era el que tomaba la delantera y demostró liderazgo delante de los 12. Los demás actuaban después de él. Como he dicho ya, él pertenecía al círculo íntimo de Jesús, que estaba formado por Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Este Pedro que nos cuenta Juan, que negó a Jesús. Este Pedro fue que en una ocasión, cuando Jesucristo pregunta a sus seguidores, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Pedro toma la delantera y dice lo que dice en Mateo 16, versículo 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, Señor, ¿quiénes dicen la gente que tú eres? Yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira qué le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Era alguien, este Pedro, no solamente que cuando Jesucristo quería saber qué opinaban sus seguidores de él, dijo, tú no eres un cualquiera, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, porque lo que yo he visto que tú has hecho, no lo puede hacer humano alguno. Por eso Jesús le dice, Pedro, wow, eso no sale de ti, eso te lo dio Dios para que saliera de tus labios. Porque cuando nosotros hablamos bonito,
Cuando nosotros nos expresamos bien, no es porque yo soy sabio, no es porque yo tengo un buen grado escolar, no es porque he pasado por las mejores universidades, es que Dios ha puesto su gracia sobre mí. Y delante de los sabios del mundo, Dios pone a un ignorante para que avergüence a los sabios y ellos se queden anonadados y digan, pero ¿de dónde salió tanta sabiduría? Por eso el mundo nunca podrá entender cómo hombres y mujeres del mundo Dios lo usó para transformar un mundo que se creía que estaba lleno de sabios, de intelectuales, de hombres que dominaban la ciencia y hombres sin docto, sin lenguaje alguno, del vulgo, sin educación. Dios le da la sabiduría, que se la da todo aquello, como dice Santiago, que se la pidan con fe y nos las da sin reproche alguno. Este Pedro no solamente confirmó que Jesús era el Cristo, él fue testigo de cada milagro que Jesús hizo, porque fue uno de los primeros discípulos que estuvo ahí siguiendo al Maestro. Era de lo que Jesús le encomendaba una tarea y siempre decía, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Era muy cercano a todo lo que Jesús hacía. Él conocía bien a su Maestro. No solamente vio o vio los milagros de Jesús, sino que también fue testigo el día que Jesús se transfiguró con Moisés y Elías. Si vamos a Mateo 17, los versículos 1 al 4, Pedro tuvo el privilegio, junto con Juan, Jacobo, de estar allí el día de la transfiguración. 6 días después, dice Mateo 17, 1 al 4, Jesús tomó a sus círculos de confianza, a sus hombres leales, aquellos que no le daban la espalda por nada, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la Biblia, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en medio de todo este resplandor, que aquí apareció Moisés, apareció Elías, hablando con mi Maestro, hablando con el Salvador, hablando con Jesús, el Maestro de Pedro, de Juan y de Jacobo. Entonces Pedro dijo, Señor, esto está demasiado bueno aquí para nosotros. Ya no bajemos de este monte, no volvamos a la vida normal, vamos a quedarnos aquí. Si quieres, dice Pedro, no estoy pidiendo nada para mí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y nosotros nos quedaremos viendo esta película. Porque este momento no se vive 2 veces en la historia. La gloria de Dios en ese monte alto, la presencia de Dios allí, porque estaba Jesús. Y tú sabes quiénes fueron a disfrutar de esa gloria, aparte de Pedro, Jacobo y Juan, Moisés y Elías, para confirmar, he aquí el Hijo de Dios. He aquí a quien tenemos que rendir nuestras vidas. Y sale esa voz del cielo en medio de todo ese proceso. Y el día, igual que cuando él fue bautizado, este es mi Hijo amado. La confirmación de Dios. Qué privilegio tuvo Pedro para que entendamos nosotros. Que a veces podemos verlo en las alturas más grandes de la vida cristiana. A veces creemos que somos más santos por la cuarta persona de la santidad o de la Trinidad. El cuarto de los 3 veces santos. No cometamos ese error de creernos que somos más santos que los demás creyentes. No creas que solamente Dios te oye a ti o me oye a mí. A todos nos oye cuando nos humillamos y nos postramos delante de su presencia. Todos nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de la gloria de Dios cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Pedro experimentó las cosas que quizás los otros que formaban parte de los 12 quisieron experimentar, pero no le tocó. Le tocó a Pedro, le tocó a Juan, le tocó a Jacobo. Pudo ver a un Jesús sanador, pudo haber un Jesús que para él nada era imposible, pudo haber a un Jesús que era la gloria de Dios manifestada en la tierra.
Muchas cosas más pudiéramos mencionar de la que Pedro experimentó en el ministerio de Jesús. Como lo expresa Juan, era de lo que acompañaba a Jesús, no solamente a disfrutar o a participar en los milagros, no solamente de la transfiguración, no solamente a decir que Él era el Cristo, sino que cuando Jesús necesitaba compañeros de oración, ¿tú sabes en quién pensaba? Pensaba en Pedro. Entonces, si ese hombre disfrutó de tantos privilegios, ¿por qué negó al Maestro? ¿Qué lo llevó a negar a Jesús? Y ojo, amado hermano en Cristo que estás aquí conmigo, yo no sé qué estilo de vida estamos viviendo, tú y yo. Yo conozco mi vida, pero la tuya y la mía la conoce Dios. Y yo me puedo burlar de ti, te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí. Pero hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Y dice el escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, que Dios, al Dios a quien tú y yo servimos, no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo sembramos en la tierra, eso mismo vamos a cosechar. Hoy puedo estar viviendo en las alturas de la santidad, creyéndome que soy el creyente perfecto de la iglesia bíblica cristiana, que veo a todo por encima del hombre, que yo nunca voy a caer, que soy el bíblico que más ora, que soy el bíblico más santo, más perfecto. Y Satanás disfrutando que nosotros estamos en nuestro yo, que nos estamos robando el yo, que creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, que esa iglesia solamente funciona por mí, y nos dejamos llevar del cuentito del diablo. Pedro disfrutó de lo que tú y yo nunca, mientras estemos en esta tierra, vamos a volver a ver. Un día vamos a ver esa gloria de Dios cara a cara, como Él la vio allí en aquel monte alto. Un día vamos a ver a Jesús, pero ¿sabe cuándo lo vamos a hacer? Cuando estemos con Él en su reino celestial. Pero Pedro disfrutó de esos privilegios en la tierra, de lo cual tú y yo no lo disfrutamos. Tenemos el privilegio de creer en Él por fe, aunque no le hayamos visto, pero creemos en Él, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible creer en Dios, porque es necesario que los que nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe y que Él premia a todos aquellos que le buscan. ¿Qué llevó a Pedro a negar al Maestro? Y quiero decirte, con esto que acabo de pronunciarte ahora, no importa el grado de santidad o en la mejor espera que nos encontremos, todos los creyentes, escucha bien, todos los que estamos aquí, podemos fallarle a Dios. Todos los que estamos aquí, podemos pecar contra Dios, aunque digamos que no lo vamos a hacer. Porque lo más lejos que Pedro tenía en su mente era fallarle a su maestro. Pedro tenía muy buenas intenciones, como quizás la tenemos tú y yo, cada vez que decimos, yo no vuelvo para atrás. En ese pecado que cayó el hermano X, ahí no voy a caer yo. Eso es él que era un impío. Eso es él. Y comenzamos a señalar al otro y no lo ponemos en el lente por el cual pasó ese hermano que hoy le tocó caer. Pedro lo menos que quería era fallarle a su Señor. Sus intenciones eran buenas, aunque sus acciones, por causa de su temperamento, le hicieran fallar. ¿Qué llevó a Pedro a negar al Maestro? Quiero que mueva tu Biblia, Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Y que esto sirva de lección para nosotros, que a veces nos creemos más santos que los demás, o que creemos que no podemos cometer el mismo error que ya otro anterior a nosotros ha cometido. Porque aunque seamos cristianos, Satanás nos embulla cuando nosotros nos calentamos con los mundanos o con los impíos. Lucas capítulo 22, versículo 31 nos da la razón por la que Pedro negó al Señor. Y dice Lucas,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, abre tus ojos, hermano, que estás leyendo esto, y mira cada detalle de lo que le dice Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero aunque él te ha pedido, le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti. Y mi ruego por ti es para que cuando Satanás, que te ha pedido zarandearte, sacudirte, ponerte un etcétera, haciéndote pecar, haciéndome defraudarme, haciéndote ofender mi santidad. Yo que soy el Señor, Pedro, he rogado por ti para que no te quedes en el pecado, para que tu fe no te falte. El creyente puede pecar, puede caer. Un verdadero hijo de Dios puede cometer errores, pero no se queda en el error. Se levanta como el ave fénix diciendo, esto no va a vencer mi fe, porque yo sé en quién he creído. Y aunque Satanás quiera destruirme, no lo va a lograr. He pecado, pero hay un Dios que me dice en Primera de Juan 1:9 que si yo confieso mi pecado y me arrepiento con todo mi corazón, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Pero para eso yo tengo que saber y conocer a mi Maestro y saber en quién yo he creído y estar convencido que soy imperfecto y que el perfecto es Dios y que todos los días tengo que parecerme más a Él, leyendo su palabra y orando, que es lo que me lleva a la perfección en Él. Y una vez vuelto, porque el Señor sabía que Pedro iba a fallar, el Señor sabía que Satanás le iba a zarandear, que lo iba a hacer pecar, confirma, cuando tú vuelvas otra vez y arrepentido, Pedro, confirma a tus hermanos. Y Pedro, como todo creyente altanero, altivo, como todo creyente que se cree perfecto, aún siendo el Maestro, siendo el Señor, que conoce todas las cosas, que discierne los pensamientos y que ve nuestra historia antes de que suceda, que ve nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente, que no se le escapa nada de la vida tuya y mía. Usted sabe que se atrevió Pedro a decirle, mire lo que dice Lucas. Le dice Pedro, Señor, pero ¿cómo tú te atreves a decir algo así? Yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Estoy dispuesto hasta morirme por ti. Y le dijo Pedro, y le dijo el Señor a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor a ti y a mí? Apártate de ese camino que no te va a llevar a algo bueno. Aléjate de esa mujer, de ese hombre que te está haciendo pecar. Aléjate de esas amistades que tienes, porque ellos no están en el mismo camino del que tú te encuentras. Ellos no le sirven a Dios. Sus placeres son de este mundo y tu deleite tiene que estar en Dios. Como dice el Salmo 37, el creyente tiene que deleitarse en el Señor para que nuestro Dios conceda las bendiciones de nuestro corazón. Y nosotros, el Señor nos reprende en su palabra a través de las predicaciones, a través de los pasajes que leemos en nuestro tiempo devocional. Y cuando lo vemos cara a cara con Dios, que Dios nos está diciendo, abandona la vida de pecado, aléjate de ahí, despégate de ahí. Nosotros le decimos a Dios, ¿por qué me tengo que despegar? Yo puedo con eso, Señor. ¿Quién ha dicho que yo voy a caer? Y comenzamos a decir, y que yo, y que yo, y que yo. Y el Señor diciendo, ay, mi hijo, qué cabeza dura es. Yo te voy a dejar tranquilo, mi hijo. Gracias a Dios que yo estoy rogando por ti para que tú vuelvas y no te quedes en el pecado. Por eso muchos de nosotros los que caemos, que somos imperfectos, que hay uno que ofende a Dios, mire hermano, todos los días, cada ratito, este personaje está aquí. ¿Y usted sabe por qué todavía sigue de pie? Porque Dios tiene misericordia.
Porque Él me sigue diciendo con amor eterno te he amado. Por eso te soporto con misericordia en esta tierra. Porque no es por mi mérito, porque no tengo ninguno. El mérito que se pudiese tener me lo ha dado Dios. Porque sin Él nada soy. Separado de Él, como dijo Juan en el capítulo 15, nada puedo hacer. Y a nosotros los creyentes de esta época se nos olvida que con Dios, sin Él nada podemos hacer. Aún el Señor advirtiéndole, mira, Satanás te va a coger como un metro bajo, te va a sacudir como un saco de harina, te va a zarandear, va a hacer contigo lo que Él quiera para volverte a su merced, para que diga lo que no tienes que decir. Y Pedro le dice, mira, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morirme hasta por ti. ¿Qué sigue diciendo? Este mismo relato de lo que termina de decirnos Lucas lo dice Mateo. Y dice Mateo que cuando hubieron cantado el himno en Mateo 26, versículo 30 al 35, salieron del monte de los olivos y Jesús les dijo, todos vosotros me van a escandalizar, todos ustedes me van a dar la espalda, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos los que están aquí conmigo te den la espalda, este pavo real, este santo 4 veces, no te va a negar que se vayan ellos, pero este que está aquí es perfecto, este que está aquí no peca, este que está aquí, la iglesia bíblica no se lo merece. Cuidado, cuidado. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Y usted sabe qué dijeron los otros? Porque Pedro era el cabecilla, era el líder entre ellos. Nosotros también. Si Pedro no se niega, nosotros tampoco nos vamos a negar. Y Juan dice, en los versos 36 al 38, le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde tú vas? Y le respondió Jesús, mira Pedro, a donde yo voy tú no me puedes acompañar ahora. Tu tiempo no ha llegado para eso. Pero me seguirá después. ¿Por qué? Juan 14 dice, si me fueren, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que ustedes también estén conmigo a donde yo voy. Y sabéis a dónde yo voy. Y ustedes entonces saben el camino, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo el que está conmigo está claro de para dónde va. Pero no es tu tiempo, Pedro, todavía no. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es más, mi vida yo pongo por ti. Jesús le respondió, tú pondrás tu vida por ti. Entonces tú sabes más que yo. Te crees tan santo que conoces el futuro, que conoces lo que no se ve. Tú pondrás tu vida por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Marco 14. Marco lo relata diciendo, aunque todos se escandalicen, versículo 29 al 31, dice Pedro, le dice a Jesús, yo no me voy a escandalizar. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que esta noche, Pedro, hoy mismo, lo que Juan nos está relatando después de la oración del Getsemaní, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces más. Él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Y usted sabe qué dijeron nosotros? Nosotros también. Nosotros también. Porque no creemos que estamos tan santos, que ya hemos llegado a una esfera espiritual tan grande, que los creyentes de esta época decimos, ya yo no necesito estar. ¿Qué tanto mensaje tú me estás hablando a mí? Ya yo estoy completo. Es más, en la iglesia nadie sabe la cantidad de Biblia que yo sé. ¿Para qué yo tengo que andar con una Biblia debajo del brazo? ¿Para qué la gente tiene que darse cuenta que yo soy cristiano? No. Esos son otros creyentes que caen por cualquier cosa. Este que está aquí no cae. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que cree que está aquí, mire, que no caiga. Pedro decía, Señor, aún Jesús diciéndolo, Pedro decía, aunque todos se vayan, yo no te voy a negar.
Y aquí entra el peligro de calentarnos con los pecadores que nos lleva a nosotros a negar la fe. Nosotros como creyentes, escucha bien, hermano, y para que se pongan contentos, estoy casi aterrizando. Nosotros como creyentes cometemos muchos errores. Y esos errores nos llevan a nosotros al fracaso por estar con personas que no aportan nada a nuestra fe y por estar en lugares incorrectos donde no deben de estar los hijos de Dios. Un consejito gratis para todos nosotros. No es bueno a veces querer saberlo todo, ni querer estar en todos los lugares. No es bueno querer estar en todos los sitios. Yo siempre digo, a veces es más, es menos. Menos es más. Hay creyentes que quieren estar en todo. Hay gente que creen que en todos los lugares hay que meterlos ahí. Hay gente que creen que en todas las conversaciones ellos tienen que opinar. No. ¿Quién ha dicho eso? A veces menos es más. A veces es mejor mantenernos de bajo perfil. Estar tranquilo. Dedicarnos a la oración. Decirle al Señor, Padre, yo no voy a hablar, háblame tú. Y ponernos a orar y a leer la Biblia, a orar y a leer la Biblia. Dios habla, Dios cambia. Dios, mira, estos son mis problemas, y le hago una lista rapidísima. Y se la pongo ahí y le digo, mira, yo voy a seguir orando por esto. Hasta que tú no me quites todas estas cosas, no me quites toda esta gente de alrededor que lo que me están haciendo es pecar. Porque a Dios hay que decirle las cosas por el nombre. Los pecados que nos agobian, las cosas que nos están separando de Dios, hay que decírselas tal como son. Si queremos de verdad apartarnos de ella, pero no queremos. Queremos seguir en el jueguito, queremos estar bailando en las dos aguas. No queremos ni ser frío ni ser caliente. Queremos ser tibio. Y a lo tibio dice Apocalipsis que Dios lo vomita de su boca. O tú eres frío o eres caliente. O eres un cristiano o eres un impío. Pero si eres de Dios, estamos llamados a vivir para Dios y a marcar la diferencia en medio de un mundo dañado, rodeado de mentiras, en medio de engaño, en medio de falsedad. Los hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia, porque por algo somos luz y sal de la tierra. Cuando apresaron a Jesús, se cumplió lo que Jesús había dicho en Lucas, en Marcos y en Mateo y en Juan. Todos se van a dispersar. Heriré al pastor, dijo Lucas, y las ovejas serán dispersas. Eso ya lo leímos. Cuando apresaron a Jesús, cuando llegó Judas con la trulla, Pedro sacó su espada. Todos los discípulos armaron la de Villandiego, se embalaron y se quedó Pedro allí. Saca su espada y trata de tomar la justicia por sus manos, porque Pedro tenía buenas intenciones. Y era de verdad cuando él decía, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Sus intenciones eran buenas, pero no era el plan de Dios, no era lo correcto que Pedro se opusiera al plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús tenía que ser apresado, tenía que ser maltratado, porque de lo contrario, nuestros pecados todavía nos alejarían de Dios. El mundo no sería salvo por él si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y mientras todos huyeron, Pedro seguía de lejito. Y dice Juan en este relato que cuando todos se apartaron, que cuando todos se fueron, usted sabe quién seguía, aquellos que se llevaron a Jesús. Mira, cuando apresaron a Jesús, se dispersaron. Pero dice Juan que Pedro y el otro discípulo le siguieron. Se metieron en el grupo. El otro discípulo, cuando menciona su nombre, algunos estudiosos piensan que es el mismo Juan. Probablemente sea él, pero las escrituras no dicen nombre alguno, simplemente dice el otro discípulo y Pedro siguieron la multitud. Mira lo que dice versículos 15 y 16. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Si la Biblia se cayó ahí, yo también me callo. No voy a especular. No me importa quién haya sido, pero era de los discípulos del Señor.
Pero este discípulo jugaba un papel importante en esta historia también, porque él y Pedro siguieron a los que llevaban preso a Jesús y todo el proceso. Y dice Juan en este relato, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Era un discípulo que tenía cierta influencia con el sacerdote y era respetado. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó fuera, relata Juan. Se quedó fuera a la puerta y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le dijo a la portera, déjalo entrar, que él anda conmigo. Pero de lo contrario, Pedro no hubiese entrado. Primera negación por estar ahí en el lugar donde se supone que él no debía de estar. Juan 18, versículos 17 y 18. Esta criada, cuando el otro discípulo le dice, déjalo pasar, ella lo deja pasar, y desde que lo ve, por eso es, si usted dice que es cristiano, aunque usted se meta bajo de una cueva, va a haber uno que se va a acordar de que te vio un día con la Biblia, de que te vio un día alabando a Dios, y te va a decir, oh, y ese no es convertido de la iglesia bíblica. ¿Y qué hace metido en esta discoteca? Oh, ¿y qué él hace aquí? Porque donde quiera hay uno que nos está chequeando. Entonces esta criada le dijo a Pedro, Juan 18, 17 y 18, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Porque ella no conocía a Jesús. Le dice, ¿tú no eres también discípulo de este malhechor? Y le dijo él, oiga lo que él le dice. ¿Qué dice la Biblia, hermano? El que dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Yo nunca te voy a negar aunque todo te niegue. ¿Qué fue lo que le dijo a la muchacha? No lo soy. ¿Te ha pasado alguna vez? Y tú no eres convertido. Cuando un impío te dice, y tú no eres convertido, es porque tú no estás haciendo las cosas. Es que el ejemplo que tú estás dando no es el correcto. Y tú no eres tal cosa. Y nosotros no tenemos que decir tierra atrás. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. ¿Y quién se calentaba con eso de frío? ¿Quién se calentaba? Pedro. Cuidado, hermano, con quién tú y yo estamos haciendo hogar. Cuidado, hermano, con quién tú y yo estamos hablando de los hermanos de esta iglesia. Cuidado con quién nosotros estamos dedicándole más tiempo que el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. Negación número 1 por la criada. Negación número 2, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, disfrutando, haciendo cuentos colorados. Y ustedes supieron al ladronazo que agarramos. Oye, le han dado de todas formas. Y Pedro ahí gozando con ellos, entretenido con ellos, como nos entretenemos tú y yo con los impíos. Calentándonos. En vez de estar en la iglesia orando, en vez de nosotros estar en las cosas que glorifican a Dios, estamos como Pedro, con los impíos, con los que acaban el evangelio, con los que no quieren saber de la iglesia del Señor. Estamos nosotros. Calentándonos, metiéndonos en lo que no nos importa. Y estaba Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, yo soy. Eso fue lo que él dijo. No, él negó y dijo, no lo soy. ¿Por qué me están confundiendo? No, hombre, no, fue a otro que ustedes vieron metido en esa iglesia. No soy yo, usted está equivocado. Sí, usted porque yo lo vi, hermano. Usted es convertido. Usted no debe estar aquí. Usted no debe de robar. Usted no debe de hablar embuste. Usted no debe de ser chismoso. Usted no debe, usted. Así que no trate el impío. Y a ellos les gusta burlarse de nosotros. Y más si nos estamos calentando con ellos.
en vez de estar en la iglesia. Negación número 2. Número 3 y última. Versículos 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente, oiga, que Pedro tenía una suerte. Oiga, este último que lo hace negarse 3 veces es la familia del que él le llevó la oreja. Oiga lo que dice Juan. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: oye, papá, a ti yo te vi en la iglesia bíblica brincando y danzando a los coritos. ¿Y usted sabe qué dijo Pedro por tercera vez? Mentira tuya. Lo negó otra vez. ¿Y usted sabe qué pasó? La palabra de Dios. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro otra vez lo negó. Y esta tercera vez el gallo cantó. ¿Qué podemos hacer en medio de una situación como esta? El relato que no hace Juan, pero que sí lo hace Mateo y lo hace Marcos. En esta tercera negación, cuando leemos en los demás evangelios, dice que cuando cantó el gallo, Jesús volvió su mirada hacia donde estaba Pedro y lo miró. ¿Usted sabe cuál fue la reacción de Pedro? Dice la palabra de Dios en un relato de los evangelios que lloró amargamente cuando se vio sus ojos frente a los demás. Se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué podemos hacer tú y yo cuando nos encontramos en situaciones como esta? Tirar la toalla no es lo correcto. Jesús ha provisto la opción, porque aunque Él sabe que vamos a fallar, Él ha dejado una brecha abierta para que nosotros volvamos. Y la manera para volver es, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Más adelante el pastor le tocará hablar de esa restauración de Pedro que nos habla el mismo Juan en los capítulos que continúan. Porque Pedro no se quedó ahí. El Señor le dio una segunda oportunidad, como nos la da a ti y a mí. Entonces, vuelto el Señor, Lucas 22, 61 al 62, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Mateo dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él le había dicho: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé cómo te sientes tú cuando le fallas a Dios, pero el lloro sin arrepentimiento no sirve de nada. Pero dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No importa cuántos errores cometamos, siempre y cuando vayamos al Maestro y le digamos: Señor, perdóname, porque tú me lo advertiste y no te hice caso. Pero yo no quiero volver. Perdóname, aquí estoy y me arrepiento. Vale la pena llorar por algo que nos reconcilia con Dios. Y cuando lo hacemos de todo corazón. Inclina tu rostro y nuestro pastor con nosotros.